El sol se eleva sobre las llanuras fértiles del Indo y el Sarasvati, y el aire huele a barro húmedo y al rumor del agua que alguna vez alimentó las ciudades más antiguas y misteriosas del mundo. Mucho antes de que Roma soñara con su imperio, antes de que los griegos trazaran sus templos o los mayas levantaran sus pirámides, ya existía aquí una civilización silenciosa, disciplinada y brillante, la civilización del Valle del Indo. Su corazón latía en Harappa, Mohenjo-Daro y Dholavira, ciudades que surgieron en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India, unidas por una misma lógica invisible, por una forma de vida tan avanzada que aún desconcierta a los arqueólogos. Imagina una extensión inmensa, más grande que Mesopotamia y Egipto juntas. Desde las montañas del Himalaya hasta el mar Arábigo, miles de asentamientos formaban parte de una red que compartía estilo, medidas, costumbres e incluso ladrillos idénticos, cocidos con la misma proporción y tamaño. Esta uniformidad sugiere una administración o conciencia común, aunque nunca se ha hallado un palacio, una tumba real ni un documento que revele quién mandaba. Es una civilización sin rostro, pero con una voz colectiva que se escucha a través del orden geométrico de sus ciudades y la precisión de sus calles. Harappa fue una de las primeras en ser descubierta. A simple vista, era un montículo cubierto de polvo, pero bajo la tierra dormían los restos de una urbe planificada con calles rectas que se cruzaban en ángulo recto, viviendas de ladrillo cocido y un sistema de alcantarillado que se adelantó miles de años a su tiempo. Las casas tenían pozos privados, baños con desagües, y las aguas residuales eran canalizadas hacia colectores cubiertos. La higiene no era un lujo, era una norma de vida, y en cada esquina, en cada patio, se revela la obsesión por el equilibrio, por el orden. Lo tal, por su parte, se alzaba más al sur, cerca de la actual costa de Gujarat. Allí, los arqueólogos hallaron lo que se considera uno de los primeros puertos del mundo, un muelle con compuertas que conectaba con un canal fluvial. Desde allí partían barcos cargados de cuentas de cornalina, lapislázuli, cobre y estaño. Navegaban hacia el Golfo Pérsico, Mesopotamia, tal vez hasta Arabia. Los sellos hallados en los Hal y en ciudades mesopotámicas coinciden en símbolos, lo que demuestra que aquel pueblo no solo comerciaba, sino que dominaba las rutas marítimas mucho antes de que otros pueblos aprendieran a orientarse por las estrellas. Dholavira, en cambio, es un milagro en medio del desierto de Kutch. Allí, donde hoy apenas sopla el viento entre las ruinas, existió una ciudad de piedra blanca, majestuosa, con un sistema hidráulico que desafía toda lógica. Los habitantes de Dholavira habían construido embalses, represas y canales para captar y almacenar el agua de lluvia. Cada gota era aprovechada. Su sistema era tan avanzado que permitía sobrevivir incluso durante años secos. Y no solo sobrevivir, prosperar. Sus muros, plazas y puertas muestran un conocimiento de la arquitectura monumental y del urbanismo que rivaliza con cualquier otra civilización de la antigüedad. Sin embargo, lo que más desconcierta del Valle del Indo no son sus construcciones, sino su silencio. Nunca se ha logrado descifrar su escritura. En tablillas, sellos y fragmentos aparecen pequeños signos, animales y figuras geométricas. Son apenas unas pocas docenas de símbolos recurrentes, demasiado breves para confirmar si representan un lenguaje completo. Algunos expertos creen que eran logogramas, otros, marcas de propiedad o nombres comerciales. Hasta hoy, nadie ha podido leer una sola frase. Es como si su voz se hubiera apagado en el tiempo, dejándonos solo sus huellas de barro cocido y piedra tallada. Y así, el misterio crece. Porque una civilización capaz de levantar puertos, embalses, calles drenadas y redes de comercio internacional, debía tener leyes, acuerdos, religiones
y mitos. Pero nada de eso ha sobrevivido. No hay textos sagrados, ni inscripciones extensas, ni tumbas fastuosas que hablen de reyes o jerarcas. Todo parece haber sido colectivo, funcional, austero, una sociedad avanzada, sin ego visible, sin propaganda de poder. Una utopía silenciosa. El arte del Indo también desafía nuestras categorías. Los sellos, tallados con precisión microscópica, muestran toros, elefantes, rinocerontes, búfalos y figuras humanas en poses rituales. Uno de los símbolos más recurrentes es el hombre sentado, rodeado de animales, en posición de meditación. Algunos lo asocian con una deidad precursora de Shiva, el señor de la meditación en el hinduismo posterior. Otros creen que representa una figura chamánica, un puente entre el mundo material y el espiritual. Sea quien sea, esa figura nos habla de introspección, de conexión con la naturaleza, de un sentido religioso basado en la armonía, no en la dominación. Las figurillas femeninas encontradas en los yacimientos, con caderas anchas y ornamentos detallados, sugieren un culto a la fertilidad. Quizá veneraban una diosa madre, símbolo de vida y abundancia, como tantas culturas antiguas. Pero la falta de textos nos obliga a imaginar más que afirmar. Lo que sí es evidente es que el arte no era solo decorativo. Cumplía una función simbólica, tal vez espiritual, quizá comercial. Cada sello, cada estatuilla, parece tener un propósito que se escapa a nuestra mirada moderna. Lo más fascinante es la uniformidad cultural. Desde Harappa hasta Lothal, desde Kalibangan hasta Dholavira, todos los asentamientos comparten la misma medida de ladrillos, el mismo tipo de pesas y unidades de medida, el mismo estilo de escritura. Eso implica una normalización impresionante, un sistema económico y administrativo centralizado o al menos coordinado. Y sin embargo, no hay señal de coerción, ni de ejércitos, ni de murallas defensivas en la mayoría de las ciudades. No hay armas en abundancia. Es como si su estabilidad proviniera del consenso, no de la fuerza. ¿Quiénes eran entonces los habitantes del Valle del Indo? Los restos humanos muestran una población diversa, de distintos rasgos y orígenes, probablemente un cruce de pueblos agrícolas, comerciantes y artesanos que con el tiempo formaron una identidad común. Se alimentaban de trigo, cebada, sésamo y dátiles. Domesticaron el búfalo y el toro cebú. Sabían hilar algodón, y es posible que fueran los primeros en tejer ropa de este material, siglos antes de que se conociera en el resto del mundo. Su economía se basaba en la agricultura, pero también en la metalurgia y el comercio a larga distancia. El cobre y el bronce se fundían con habilidad, las herramientas eran funcionales, los ornamentos refinados. En los talleres de Harappa, los artesanos fabricaban cuentas diminutas de piedra semipreciosa que luego se exportaban. En Lothal, los joyeros creaban brazaletes de marfil, conchas y piedras de colores. En Dholavira, los constructores trazaban planos de ciudades con precisión geométrica. Era una civilización que entendía el equilibrio entre la utilidad y la belleza, entre la ingeniería y el arte. Y sin embargo, algo ocurrió. Alrededor del año 1900 a.C., las ciudades comenzaron a declinar. Los canales se llenaron de limo, los pozos se secaron, los ladrillos se fracturaron. Algunos asentamientos fueron abandonados, otros reducidos a aldeas pequeñas. Las causas siguen siendo objeto de debate. Una hipótesis apunta al cambio climático. El debilitamiento del monzón habría reducido las lluvias y convertido las fértiles llanuras en tierras áridas. Otra, al desvío o desaparición del río Sarasvati, que habría alterado la red fluvial y obligado a las comunidades a desplazarse. También se habla de terremotos o de un lento colapso ecológico. Durante un tiempo se creyó que la llegada de los pueblos indoeuropeos, los llamados arios, había sido la causa del fin.
Se interpretó que invasores procedentes del noroeste destruyeron las ciudades del Indo, pero las evidencias no lo confirman. No hay rastros de destrucción masiva ni de guerras. Más bien parece que fue un declive gradual, un éxodo silencioso. Las gentes del Indo se habrían dispersado hacia el este, integrándose poco a poco en nuevas culturas del Ganges, dando origen a lo que más tarde sería la tradición védica. Esa transición es otra de las grandes zonas grises de la historia. Fue la civilización del Indo la semilla del hinduismo. Algunos símbolos parecen apuntar a ello: la veneración del agua, las figuras en meditación, los animales sagrados. Pero no hay continuidad directa comprobada. Es posible que la religión védica posterior heredara mitos y costumbres de aquel mundo antiguo, transformándolos con el tiempo. Si es así, el espíritu del Indo aún late en la India actual, diluido pero presente. El redescubrimiento de esta civilización fue casi un accidente. A comienzos del siglo XX, los arqueólogos británicos John Marshall y Daya Ram Sahni comenzaron a excavar los montículos de Harappa y Mohenjo-Daro, creyendo que eran restos de una ciudad medieval. Lo que hallaron los dejó sin palabras. Una cultura completamente desconocida, tan antigua como Egipto y Mesopotamia, pero independiente de ambas. Fue un hallazgo que obligó a reescribir la historia de las civilizaciones humanas. Desde entonces, miles de objetos han sido recuperados: sellos, cerámicas, utensilios, juguetes, joyas, herramientas. Cada pieza cuenta algo, pero ninguna cuenta todo. La historia del Valle del Indo sigue incompleta, como un rompecabezas del que faltan las piezas centrales. Las ruinas de Dholavira y Lothal se erosionan bajo el sol, los canales se han llenado de arena, y las tablillas siguen siendo mudas. Pero cada año las excavaciones revelan nuevos detalles: pozos conectados entre sí, hornos de ladrillo, restos de sistemas hidráulicos tan avanzados que parecen modernos. Hay algo profundamente humano en ese silencio, una civilización que lo tuvo todo: agua, comercio, tecnología, arte, y que desapareció sin violencia ni épica. Su legado no está en las conquistas ni en los imperios, sino en el ejemplo de un orden civil pacífico, de una sociedad que supo vivir sin guerras visibles. Quizá su estabilidad se basaba en la cooperación, en una comprensión colectiva de la vida como equilibrio entre lo humano y lo natural. Hoy, al caminar por las ruinas de Dholavira o por el antiguo puerto de Lothal, uno siente una mezcla de admiración y melancolía. Entre los muros blancos y los canales secos, el eco del pasado parece murmurar que la grandeza no siempre necesita ruido. Los ladrillos cocidos, alineados con precisión milimétrica, siguen allí, desafiando el tiempo. Cada uno parece repetir la misma lección: que la civilización puede florecer sin ejércitos ni palacios, que el progreso puede medirse en limpieza, en organización, en respeto por el agua. El Valle del Indo nos deja más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran realmente sus gentes? ¿Qué sueños tenían? ¿Qué historias contaban al caer la noche junto al río? Tal vez nunca lo sepamos, pero el misterio, lejos de restarles importancia, las engrandece. Porque en ese silencio hay una advertencia y una promesa. Todo lo que el ser humano construye, incluso lo más perfecto, puede desvanecerse, y sin embargo, algo perdura: la idea, el ejemplo, el eco de una civilización que alcanzó el equilibrio y desapareció sin gritar. A veces, cuando el viento sopla sobre las ruinas del Indo, se dice que aún se escucha el rumor del agua corriendo bajo las piedras. Tal vez no sea más que el aire del desierto. O tal vez sea la memoria de un pueblo que, sin dejar palabra escrita, nos enseñó la forma más profunda de sabiduría, la de vivir en armonía con la tierra.